organizaciones ambientales, feministas, de la comunidad LGBTI, organizaciones de comunicación popular. Somos representantes de la academia, representantes de iglesias, tanto de la Iglesia Católica, de organizaciones de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica. Somos personas que amamos este país y venimos hoy, aunque los tiempos aconsejan quedarse callados, a dar nuestra voz por lo que está pasando. Aquí solo está la representación de miles y miles de salvadoreñas y salvadoreñas que pertenecen a nuestro colectivo. Queremos decir una palabra sobre lo que está pasando porque nos preocupa el futuro del país, el futuro del Salvador y el futuro del pueblo salvadoreño, aunque algunos no sientan este peligro tan inminente. Así es que aquí tenemos representación de, como somos muchísimos, no alcanzamos pero hay una representación de los que estamos aquí reunidos. Venimos desde todos los rincones del país, hombres, mujeres, organizaciones que trabajan en el campo, en la ciudad, de derechos humanos, se me olvidó decir también, a dar nuestra palabra. Voy a pasar el micrófono para que comencemos. No sé quién quiere comenzar. Muy buenos días. Vamos a iniciar dando lectura a este pronunciamiento realizado por las organizaciones Acción Ciudadana, Aliados por la Democracia, Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud, Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Asociación Ameyali, Asociación Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Asociación Azul Originario, Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud, ACISAM, Asociación Nuevo Amanecer del Salvador, ANADES, Asociación Creciendo Juntas, Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCA, Asociación de Periodistas del Salvador, APES, Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS, Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos, TRACODA, Cámara de Comercio e Industria del Salvador, Círculo Académico de Análisis Político CAP, Colectiva Morales, Colectiva Feminista, Colectivo La Comuna, Colectivo Gerba Anaya Sanabria, Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, Comité de Expresos y Presas Políticos del Salvador, COPES, Comunidades de Fe Organizadas para la Acción, COFOA, Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, Cristosal, Democracia, Transparencia y Justicia, Escuelas de Formación Política y Ciudadana de Centroamérica, Foro del Agua del Salvador, Foro Nacional de Salud, Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fundación Nacional para el Desarrollo, Fundación Share International, Futuro Abierto, Generación Romero, Iglesia Episcopal Anglicana, Iglesia Luterana Salvadoreña, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEPI, Instituto Holandés por la Democracia Multipartidaria en El Salvador, Líderes Solidarios, Mesa de las Iglesias Históricas del Salvador, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Movimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario del Salvador, Movimiento Todo por la República, Ni Una Menos El Salvador, Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, JPIC El Salvador, Panorama Económico, Red de Defensoras de Derechos Humanos, Salvadoreños Construyendo Memoria, Servicio de Comunidades de Base, Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Fundación para el Debido Proceso Legal. Como ven, son muchísimas organizaciones sociales que rechazamos rotundamente las acciones de la Asamblea Legislativa que ponen en riesgo la paz y el bienestar de los salvadoreños y salvadoreñas. Vamos a ir leyendo este comunicado por párrafos.
nosotras y nosotros, representantes de organizaciones sociales que aglutinamos a miles de compatriotas, condenamos la destitución de los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República por parte de la nueva Asamblea Legislativa, porque en un acto ilegal e inconstitucional que tiene la peligrosidad, intencionalidad de acumular poder en una persona y en un partido político en contra del bien común. Sabemos por experiencia propia que la concentración del poder solo genera dolor y sufrimiento para la gente, y es algo que no queremos que se repita. En estos momentos no se trata de defender a personas concretas, se trata de defender el Estado de Derecho, que garantiza los derechos humanos de toda la población. La acción de los diputados y diputadas que avalaron con su voto la remoción de autoridades elegidas constitucionalmente genera inestabilidad y conflictividad en el país, reduce las posibilidades de desarrollo humano y económico y aumenta el riesgo de que ocurran violaciones a derechos humanos. El Salvador no necesita eso. La población salvadoreña quiere un cambio en el proceder de los políticos. Por ello, dio su voto a un partido que ofreció nuevas ideas, pero lo que sucedió el 1 de mayo no responde a esas expectativas. Actuar sin respeto a la ley es un retroceso en el avance que el país había logrado en la construcción de su democracia. Por todo lo anterior, demandamos a la Asamblea Legislativa y al presidente Nayib Bukele que restauren el orden democrático del país y que se abstengan de continuar con estas acciones equivocadas que solo ponen en peligro el bienestar y la paz que con tanta dificultad ha costado ir alcanzando. Solicitamos a las organizaciones y pueblos hermanos de otros países que nos acompañen en este grave momento y presionen a sus estados a pronunciarse en favor del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en El Salvador. Solicitamos a los organismos internacionales y países amigos que observen lo que está ocurriendo en nuestro país y llamen al gobierno y a la Asamblea Legislativa a respetar los mecanismos y principios de la democracia. En el país, muchos piensan que lo que está sucediendo no les afecta directamente, pero se equivocan. La destrucción de la democracia nos perjudica a todos tarde o temprano. No hay excusa para la pasividad. Quedarnos callados en estos momentos nos hará cómplices de lo que pase después. Por ello, invitamos a la población salvadoreña a no reconocer como legítimos a los funcionarios que fueron elegidos para sustituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General. El pueblo quiere cambios que profundicen la democracia y lleven a la justicia social. No eligió a otra cúpula para que se aprovechara del poder para sus intereses. San Salvador, 3 de mayo del año 2021. Pues han visto cuál es nuestra posición. Ahora abriríamos un turno de preguntas y respuestas. Por favor, se identifican con el medio al que representan. Buenos días. A ver, adelante. Buenos días, Norma Ramírez de ARPAS. Quisiera saber, ustedes han señalado que la población pueda no estar dimensionando La situación que está pasando, entonces concretamente, ¿qué hechos pueden ocurrir? ¿En qué se puede traducir esta situación que se está viviendo? Y también en materia de derechos humanos, concretamente, ¿qué retrocesos pueden darse en el país? Bueno, yo creo que para poder entender lo que ha pasado o está queriendo hacer el gobierno y la Asamblea Legislativa es tener una sala de lo constitucional y una Fiscalía General de la República
que sean totalmente sumisos a los dictados de la Presidencia de la República, de manera que ya no hay separación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sino que el Poder Judicial queda sometido al Poder Ejecutivo, perdiendo su independencia. ¿Qué significa eso en materia de derechos humanos, por ejemplo? Bueno, nosotros cuando defendemos los derechos humanos tenemos que denunciar al gobierno, tenemos que denunciar aquellas instancias gubernamentales que cometen la violación a los derechos humanos. Por supuesto que no vamos a tener ningún eco en la Fiscalía, porque si tenemos que denunciar que es la policía la que ha violado los derechos humanos, que es la Fuerza Armada la que ha violado los derechos humanos, que es cualquier otro ente del Estado que ha violado los derechos humanos, no van a aceptar esta demanda. Por tanto, quedaremos totalmente desprotegidos. Si a una persona la detienen simplemente por distintas opiniones políticas o por criticar acciones de la Asamblea Legislativa y el gobierno, esa persona puede presentar un habeas corpus. ¿Dónde se presenta el habeas corpus para proteger su integridad? Se presenta en la Sala de lo Constitucional. ¿Qué va a pasar con esa Sala de lo Constitucional? No va a aceptar ese habeas corpus o no va a resolver, con lo cual esa persona queda a merced de aquellos que están violando sus derechos humanos. Estos son algunos ejemplos, pero estoy seguro que los que me acompañan en la mesa podrían poner más ejemplos. Buenos días, Andy Álvarez de Noticias Telemundo. Además de la denuncia pública de las organizaciones que no están a favor del acontecido del 1 de mayo, ¿qué otras acciones hay por hacer para poder cambiar la situación actual del país? ¿Qué es a lo que ustedes llaman, además de la intervención de organizaciones internacionales? Bueno, lo primero que exigimos es que debe cumplirse la sentencia de inconstitucionalidad dictada por la Sala de lo Constitucional, que es la sala vigente, la sala que tiene el poder, ¿verdad?, de declarar inconstitucionalidad, porque es la única sala que reconocemos. Entonces hay que exigir el cumplimiento de esta sentencia de inconstitucionalidad que supuestamente la acción de la Asamblea Legislativa pretende destituir, ¿verdad? Entonces no podemos reconocer tampoco a la sala que nombraron, ¿verdad?, que no es una sala porque es una usurpación de un poder que no les corresponde, ni tampoco podemos reconocer a la Fiscalía General. Bueno, yo solo quería ampliar que la Sala de lo Constitucional supuestamente destituida, varios de ellos han renunciado, algunos de los que pertenecían a ellos. Tiene que recomponerse esa misma sala con las personas que son suplentes, pero no pueden tomar el cargo los señores elegidos por esta Asamblea Legislativa porque están cometiendo delitos, están usurpando funciones. Entonces debemos de estar atentos a esa situación. No queremos llegar a los años 80, ¿verdad?, donde un partido dominaba la Sala de lo Constitucional, dominaba la Corte, dominaba la Fiscalía y hacía lo que quería con nuestra población. Las violaciones a derechos humanos, los procesos no progresaban en nada. Tenemos procesos abiertos sobre violaciones a derechos humanos que deben de seguir avanzando, ¿verdad? Una muestra de cómo está este gobierno es el caso del Mozote, ¿verdad?, en donde el presidente dijo que iba a permitir que se investigara, que iba a permitir los archivos, y ha retrocedido. Entonces, igualmente hoy estamos retrocediendo mucho más atrás, ¿verdad?, en donde el Estado de Derecho no existía, en el 80. Es igual la situación que estamos pasando. Quería comentar que ayer hubo una manifestación ciudadana en el que participaron organizaciones feministas, defensoras, movimiento social, juvenil, y uno de los mensajes que se escuchaba era este repudio a estas medidas que son retrocesos democráticos,
se escuchaba, anochecimos en El Salvador, amanecimos en Nicaragua. Es decir, estamos enfrentándonos a una serie de cambios que son definitivamente cambios antidemocráticos, que están violando derechos humanos y que no resuelven los problemas concretos de nuestro país. No resuelve la pobreza, la violencia contra las mujeres, no resuelve las desapariciones forzadas, no resuelve la situación que enfrentamos como defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, este día también hacemos un llamado y reforzamos este llamado a la comunidad internacional, a la comunidad feminista de toda la región latinoamericana, para que puedan denunciar lo que está ocurriendo. No puede ser que se estén dando este tipo de cambios, de reformas que están afectando los derechos de todas las personas en el país. ¿Otra pregunta que tengan? Buenos días, me gustaría conocer cuál es la opinión de ustedes respecto, ya el presidente de la República se ha pronunciado sobre las diferentes reacciones internacionales que se han dado y él dice que se está limpiando la casa y le dice a ellos que no es de su incumbencia, ¿verdad? Entonces, me gustaría conocer cuál es el mensaje que esto manda a esta comunidad internacional. Gracias. Bueno, principalmente creo que es una de las cosas más preocupantes, en el sentido que sabemos que muchos de estos procesos, como el caso de Nicaragua y el caso de Honduras, que son muy similares a ese contexto, precisamente parten por separarse y aislarse de todos los organismos internacionales que están precisamente velando por el cumplimiento de derechos humanos. Pero no solamente, creo que con las declaraciones del presidente todavía se agudiza aún más en ese sentido, porque está respondiendo a toda la diplomacia y a los países aliados que están condenando estos hechos totalmente antidemocráticos, porque ahí conocíamos que ya ni siquiera va a asistir a la cumbre de los países de vivienda en democracia que se iba a realizar en esta semana, y eso también nos da una lectura de que no están dispuestos a escuchar también a esos organismos que les están llamando la atención, y por eso reiteramos que el llamado de los organismos internacionales, de los países aliados, tiene que ser con mayor contundencia y tiene que ser claro, ¿verdad? Ese es uno de los llamados que hacemos ahora y que eran parte de las demandas también que se hacían el día de ayer. Quisiera ilustrar que en el año 2017, el 30 de noviembre, el hoy presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió el siguiente tuit: a JOH de Honduras no le importa incendiar Honduras para mantenerse en el poder. Si la comunidad internacional no detiene esto, ¿con qué moral nos vendrán a hablar de democracia después? Contrasta esto con lo que ayer o antes de ayer escribió, ¿verdad? A nuestros amigos de la comunidad internacional les decimos con todo respeto que estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia. Entonces vemos clarísimamente el cambio de pensamiento, ¿verdad? Cuando es hacia afuera, entonces yo pido una cosa y pido a la comunidad internacional que intervenga. Cuando es en mi país, entonces no acepto que la comunidad internacional intervenga. Hoy creo yo que vivimos en un mundo en que los nacionalismos ya no tienen sentido y que no se puede hablar de que cada país pueda hacer lo que quiera al interior de su país. Hay convenios internacionales que se han firmado, hay una comunidad internacional representada en las Naciones Unidas, hay organizaciones como la de Estados Americanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por tanto, toda la comunidad internacional está entrelazada y de alguna manera toda la comunidad internacional tiene responsabilidad y le interesa lo que ocurra en un país, sobre todo cuando este país rompe su propio Estado de Derecho, ¿verdad? Rompe incluso y viola su Constitución.
También es importante considerar que El Salvador ha suscrito una serie de convenios internacionales que son leyes de la República. Entonces el presidente no puede decir, está completamente fuera de lugar al decir que no les incumbe. Sí les incumbe lo que está sucediendo aquí en el país. Y eso es una de las tareas que nos toca a los que estamos ahora aquí presentes. Revisar cuáles son los convenios internacionales que se están violando en este momento y pedir a la comunidad internacional que se le exija al Estado salvadoreño volver al estado normal de cosas. Realmente, como se ha dicho aquí por varias de las personas que estamos presentes, estamos hablando de un retroceso, no solo en la legalidad, sino que en la libertad de expresión, en la libertad en todo sentido, que puede acarrear que este país vuelva a tener la situación de represión y de dictadura que ya hemos venido señalando en el año y medio de gobierno del presidente Bukele. No son pocas las muestras, más bien son muchas las muestras que tenemos de su forma de rendir cuentas, de utilizar los fondos públicos y de una serie de medidas que se toman sin consultar y sin presentar planes, proyectos ni nada. Estamos en una situación, aunque el pueblo no se dé cuenta, porque todavía sigue en la idea de borrar lo anterior, que sí fue malo, reconocemos y todos lo sabemos, pero estamos saliendo de aquella situación para caer en algo peor. Y la labor ahorita es una labor de información, de educación a las grandes masas que están emborrachadas con este triunfo avasallador, ¿verdad? En el cual el poder queda solo en manos de una persona. El pueblo es un pueblo de fe. Sabíamos que estábamos frente a un alto riesgo, una gran amenaza. Pensábamos que iban a esperarse los 100 días. Nunca pensamos que el propio 1 de mayo iba a suceder esto. Pero confiamos en que somos un pueblo de fe. Hacemos un llamado a todo el pueblo a mantenerse firme, a levantarse, a redoblar esfuerzos para fortalecer la organización comunitaria, la organización social, un llamado a la unidad nacional, y creemos firmemente que de esta nos vamos a levantar. Esperamos que esta conferencia solo sea una muestra del comienzo de un proceso y de un movimiento que realmente haga levantarse a este pueblo y que nos podamos reponer de este gran golpe que hemos recibido en estos días. Continuando con lo que acaban de decir los compañeros en la mesa, es importante entender que ahorita el embelesamiento que tiene el pueblo por Bukele, y más que nada por aquella confianza que se tenía o se tiene en que él dijo que las cosas iban a ser mejor, más transparentes, que donde no se roba alcanza y que donde iba a combatir a los mismos de siempre. Aquí nosotros como organización, educar a la gente, preparar a los líderes dentro de las comunidades, que empiecen a hacer lobby con los diputados de cada departamento y especialmente con los de Nuevas Ideas, para que ellos entiendan que ellos se deben al pueblo, no al presidente. Mas sin embargo ellos siempre están hablando de que lo que diga mi presi, lo que diga mi presi. Yo creo que desde ahí estamos ya mal, cuando un representante del pueblo se entrega al Ejecutivo de una manera tan descarada. Creo que definitivamente la democracia debe perdurar. Sabemos bien que el país ya fue saqueado por los partidos anteriores,
y esos también tienen que pagar lo que tienen que pagar. Pero a estos, ¿quién les va a cobrar? Yo creo que es importante que la democracia salga de la base, salga de la gente, porque la gente es la que va a recibir los efectos de este pequeño grupo que a la larga va a subir impuestos y van a justificar todo aquello que el presidente quiera justificar. Creo que este llamado a la comunidad y al pueblo de El Salvador es que despierten, que se den cuenta de que no tenemos por qué tomar ese trago amargo que el presidente Bukele dijo, y que no es necesario cuando la democracia se practica de una manera correcta. Yo tengo otra pregunta. Buenos días. Acá, a mí me gustaría saber, siempre en ese sentido de la respuesta que tuvo el presidente Nayib Bukele a la comunidad internacional, ¿qué consecuencias específicas se podrían tener para el país? Hablando de que ya en otros países ha ocurrido de que pues tiene limitantes con envío de remesas, también hay suspensión de visas para algunos funcionarios. ¿Qué podría pasar exactamente acá en El Salvador? Y también, ¿cómo consideran que podría ser el papel que va a jugar el fiscal general de la República, el que ha sido nombrado recientemente? Porque pues él incluso ha sido abogado de un funcionario público. También pues se le está vinculando directamente con el partido Nuevas Ideas. Entonces, ¿cómo podría ser el actuar del fiscal, sabiendo que también hay casos que se estaban investigando por el anterior fiscal por algunas irregularidades que se estaban cometiendo en el gobierno? Precisamente es por eso que han intentado esta operación de destituir al fiscal anterior y nombrar un nuevo fiscal, porque saben que este gobierno es acusado de corrupción, que la CICIES está investigando hechos de corrupción en este gobierno y por tanto quieren tener un fiscal general afín a ellos y que rechace y no persiga ninguna de las investigaciones que están abiertas contra el propio gobierno, ¿verdad? El tener un fiscal a favor es que el gobierno no va a ser acusado ni de ningún acto de corrupción, ningún acto de violación a la Constitución, ¿verdad? De no cumplir las leyes, algo que ha hecho ya durante 1 año y 6 meses, ¿verdad? Entonces, tener un fiscal a su favor es buscar y hacer un pacto por la impunidad, ¿verdad? La impunidad del gobierno y de todos los funcionarios públicos. Evidentemente que yo creo que estas declaraciones de Bukele diciéndoles a la comunidad internacional que no tienen nada que ver con este asunto es muy mal leído, porque muestra la falta de vocación democrática y esa falta de entendimiento entre las naciones y de sentirse parte de una comunidad internacional. Y evidentemente ante una ruptura del orden constitucional, ¿verdad? Ante incumplimientos a una sentencia válida de la Sala de Inconstitucionalidad, pueden ir viniendo sanciones para el país, sanciones que pueden perjudicar mucho a El Salvador como país, pero también a una parte de la población. Puede llegar a un rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y en Estados Unidos están muchos de nuestros hermanos, casi 3 millones de salvadoreños, y de Estados Unidos recibimos remesas de nuestros hermanos en El Salvador, ¿verdad? Y Estados Unidos es uno de nuestros clientes comerciales más importantes, y así con la Unión Europea, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, no va a ser ningún beneficio para el país que la comunidad internacional tenga que llegar a este tipo de acciones para hacerle cumplir a El Salvador sus propias leyes, como es la Constitución, y volver a respetar el Estado de Derecho. Muy buenos días, Luis Muñoz de Canal 33 les saluda. Me gustaría nada más, para efectos de que pues vamos llegando, si nos podrían reiterar algunos puntos esenciales de su pronunciamiento, pero también me gustaría conocer un poco sobre la postura que adoptaba ayer usted, señor rector, en el que hacía ver algunas afectaciones directas que va a tener la población
con este cambio en la Sala de lo Constitucional y también al momento de tener un fiscal de acuerdo cómo ha sido nombrado. En este caso me gustaría conocer ese aspecto, como usted lo planteaba, las afectaciones directas que iba a tener la sociedad, y también un aspecto más. Algunos medios internacionales también han comenzado a preguntar cuál ha sido la reacción de la sociedad acá. Digo esto porque cuando en otros países ha ocurrido este tipo de nombramientos o maniobras, si se quiere ver de esa manera, pues han existido masivas marchas, masivos pronunciamientos. ¿A qué se debe que por lo menos en las calles en este momento no exista ese pronunciamiento como ha existido en otros países cuando se han generado este tipo de movimientos? Bueno, respecto a esto último, todos conocemos el importante apoyo de la población que tiene el presidente Nayib Bukele. Toda la población salvadoreña pues votó mayoritariamente a el grupo de Nuevas Ideas para la Asamblea Legislativa. Por tanto, hay en estos momentos una buena relación entre la mayoría de la población y el gobierno y la Asamblea Legislativa, lo cual no ocurría quizás en los otros países a los que has hecho referencia. Pero a veces las cosas tardan en que nos demos cuenta, ¿verdad? En Nicaragua, por ejemplo, no hubieron protestas cuando ocurrieron estas cosas. En cambio, hace 3 años, en abril del 2018, cuando el pueblo se levantó para protestar contra los atropellos que estaba haciendo el gobierno, la respuesta fue una respuesta brutal, ¿verdad? Y donde se cometieron por parte de la policía y grupos organizados por el gobierno de Daniel Ortega, más de 500 asesinatos, ¿verdad? Miles de heridos y cientos de personas detenidas, algunas de las cuales tienen condenas, ¿verdad?, de bastantes años y están en la cárcel simplemente por protestar. Eso es lo que puede pasar en El Salvador, ¿verdad? Eso es lo que puede pasar porque cuando se elimina el control de un poder a otro y todo depende de una sola persona, como es en este caso el presidente de la República, entonces el presidente de la República puede hacer lo que quiera y no va a permitir que se den este tipo de protestas públicas. De esta manera es como nos afectan estas decisiones a la población. Podemos perder la libertad de expresión, podemos perder la libertad de asociación, podemos perder las libertades fundamentales que están expresadas en la Constitución de la República. ¿Y quién nos va a defender? Si los que tienen que defender y velar para que se cumpla la Constitución son fruto de una violación de la Constitución, ¿verdad? Y si este fiscal, igual, ¿verdad? Es un nombramiento ilegítimo. Entonces está el pueblo totalmente desprotegido ante el poder y puede cometerse cualquier tipo de abuso sin que el pueblo tenga posibilidades de defenderse y proteger. Yo quisiera hacerles otra pregunta. Solo voy a responder la última pregunta que el compañero preguntó. Bueno, solamente recordar que ayer como sociedad civil y organizada nos autoconvocamos en el redondel del Monumento a la Constitución y pues también recalcar que fuimos aproximadamente 500 personas y pues condenamos los actos por parte de la Asamblea Legislativa recién juramentada y también pues con asocio al presidente de la República. También quiero recalcar que en esta convocatoria mayormente, y quiero reivindicar, mejor dicho, que mayormente asistimos jóvenes. Y yo creo que
Eso también es muy importante, creo que también es un mensaje de esperanza y que también que la mayoría que estuvimos ahí fuimos jóvenes y también los que estuvimos liderando fuimos jóvenes. Entonces yo creo que mientras haya lucha, hay esperanza. Gracias. Solo quisiera saber su reacción sobre la renuncia de dos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ayer se conoció, circuló en redes sociales estas cartas del magistrado Aldo Cader y la magistrada Marina Marenco, y también del ahora fiscal Raúl Melara, porque ustedes han señalado, ¿no?, la elección ilegítima de las otras personas en la Asamblea Legislativa, pero ¿cómo interpretan estas renuncias? Se ha señalado, bueno, en su carta dice que son razones personales, familiares, y desmienten los señalamientos que se han hecho en su contra, pero ¿qué piensan al respecto? ¿Cómo interpretarlo? Y pues, ¿qué podría haber sucedido? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que una de las situaciones más preocupantes de todo lo que vivimos entre la noche del 1 de mayo y el día de ayer fue precisamente la forma en la que se escribían estas cartas. O sea, mucha gente en Twitter ha criticado el mismo formato, pero no el fondo de estas cartas. Y eso creo que es lo que deberíamos de estar preocupadas. Están hablando, uno de los magistrados la noche de ayer hablaba de que su hija estaba en el Hospital Rosales y que por esa misma razón es que decidía hacer la acción de renunciar. Eso debería de ponernos los pelos de punta a todas las salvadoreñas y a todos los salvadoreños sin ninguna condición. Estamos hablando de que están recibiendo, o lo que se percibe en las cartas, están recibiendo amenazas, y estas amenazas nadie está dispuesto a soportarlo, porque este país, también hay que dejarlo claro, no queremos pasar a ser mártires de la historia, ¿verdad? No queremos llegar a tener los 500, los 600 muertos que hubieron en Nicaragua. Por eso también es importante hacer los medios de comunicación que tienen esta labor tan necesaria en este momento de transmitir la información y de evidenciar lo que estamos poniendo en riesgo cuando guardamos silencio o cuando decidimos quedarnos en la neutralidad, ¿verdad? Sabemos que nos estamos poniendo en riesgo no solo las personas que ahora están siendo destituidas, sino también las que ahora nos estamos pronunciando contra básicamente lo que es un régimen dictatorial y a lo que vamos y a lo que nos podríamos enfrentar. No necesitamos, y que personalmente es una decisión muy acertada, creo yo, de los magistrados que han destituido, precisamente por lo que dicen las cartas, ¿verdad? O sea, yo creo que nadie está en este país en la necesidad de que pasa más la situación en la que se han visto envueltos, ¿verdad? Y eso creo que es lo que hay que denunciar y es lo que hay que evidenciar. Las amenazas que se miran en el trasfondo de esas cartas de renuncia creo que son importantes, y por eso también es que estamos exigiendo que se haga el debido proceso, que se respete el Estado de Derecho y sobre todo la separación de poderes. Si concentramos el poder en una sola persona, ya sabemos lo que pasa. Y así como nos gustó criticar a Ortega y al presidente de Honduras, así tenemos que ser de fuertes y contundentes a la hora de criticar a Nayib Bukele y esta Asamblea Legislativa y básicamente la concentración del poder. Solo quería ampliar respecto a esto, es que una de las armas que está usando este gobierno es el meter miedo a la gente, el meter miedo. Por eso vamos a tener problemas incluso en las elecciones de magistrados. Muchas personas no van a querer, aunque sean técnicamente buenas, conozcan el tema, no van a querer aceptar esos cargos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Solo su personal. Todas estas personas que han sido nombradas, las hemos visto vinculadas con el gobierno, las hemos visto vinculadas en los actos de gobierno. Si vemos allá en la defensa de Arriaza Chica, vemos a estos defensores. Si vemos en otras situaciones, también hemos visto muy apegadas a estas personas. ¿Qué intereses tienen? No pueden actuar con la parcialidad que deben de tener. El fiscal general ha sido uno de los más criticados que han sido nombrados. Si recordamos,
el sindicalista de los traileros allá en Estados Unidos, Soto, que fue asesinado allá en Usulután. Recordemos bien cómo manipuló ese proceso. Esa es la característica de estas personas que están nombrando. Entonces debemos de estar atentos y señalar todas estas situaciones. Sí, la verdad es un llamado también a todas las personas que nos están viendo a que podamos ser críticas con este gobierno, que podamos ser críticas con todos estos retrocesos. Sabemos que la situación de defensoras de derechos humanos en una dictadura pues nos coloca en riesgo. Ya se ha visto como las agresiones a periodistas, a defensoras, ha aumentado en este marco de este gobierno y de estas posturas. Por eso hacemos un llamado a la organización a que juntas y juntos podamos avanzar en un sistema que está siendo hostil para nosotras, pero que es necesario denunciarlo y sobre todo repudiar para construir otras formas que sean más democráticas y que realmente garanticen los derechos humanos de todas las personas. Bueno, ya para ir terminando, hay mucha gente que piensa que esto que ha pasado a lo mejor no le va a afectar directamente. Quiero pedirle a Ricardo Castaneda, director del ICEFI para El Salvador y Honduras, acaba de salir una noticia que tiene que ver con la economía, que digamos algo o no nos va a afectar a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Buenos días. Efectivamente, muchas veces se piensa que los aspectos democráticos están separados de los aspectos económicos, pero no es así. Tarde o temprano una crisis democrática se traduce en una crisis económica. Y lo que está pasando en El Salvador puede provocar, por ejemplo, aumento en el precio de los bienes y servicios, es decir, un aumento de la inflación, un aumento del desempleo, y esto a su vez se traduce en un aumento de la deuda y también un aumento de la pobreza y de la desigualdad. Por ejemplo, este día los precios de los bonos en los mercados internacionales han tenido una caída muy grande en el caso de El Salvador, que es un primer impacto que uno puede observar. Entonces creo que eso también debería de alertar a toda la ciudadanía, porque El Salvador sigue estando en una crisis económica sumamente compleja. Recordemos que el año pasado la caída en el Producto Interno Bruto fue una caída tan grande que solo se puede encontrar un parámetro parecido a los inicios de la guerra, y entonces es fundamental que la ciudadanía sepa que lo que está sucediendo actualmente con la Sala de lo Constitucional, con la Fiscalía General de la República, tarde o temprano, quizás más temprano que tarde, va a tener un impacto directo en el bolsillo de cada uno de los y las salvadoreños. Actualmente el precio de los bonos lo que está mostrando es que los inversionistas extranjeros están viendo con preocupación lo que está pasando en El Salvador. Porque al final, cuando hay un rompimiento del Estado de Derecho, se están rompiendo las reglas del juego. Es decir, ¿qué asegura en esos momentos a un inversionista que El Salvador va a cumplir con los compromisos que ha asumido? Por eso es fundamental que cuando uno revisa cuáles son los principales componentes para la atracción de inversiones, por ejemplo, los mismos empresarios siempre señalan que uno de los factores fundamentales son las reglas del juego y el cumplimiento al Estado de Derecho, ¿no? Entonces eso también se tiene que tener muy presente, sobre todo en un contexto en el cual El Salvador necesita altos niveles de inversión. Pero adicionalmente no lo debemos de olvidarnos que El Salvador ha anunciado que se encuentra negociando con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y El Salvador necesita financiamiento con distintos organismos multilaterales dadas las necesidades que tiene este año. Todo ese tipo de negociaciones también se van a complejizar por lo que está sucediendo en el país. Ricardo, perdón, ¿de cuánto es la caída? Si nos puedes poner un poco más en el panorama. Sí, El Salvador tiene distintos bonos, dependiendo de la fecha en la que se vencen. Hay algunos que se vencen en 2023, otros se vencen en 2052. Los mercados son muy volátiles. El último dato que tengo mientras estábamos aquí en la conferencia es que hay bonos incluso que han caído 7 puntos. Eso es una caída muy grande, incluso no me extrañaría que se saquen ahorita de las negociaciones porque es una pérdida enorme. O sea,
Realmente, en términos financieros, lo que está sucediendo es que los mercados, cuando se habla de los mercados, estamos hablando de los inversionistas que están viendo con muchísima preocupación lo que está pasando en El Salvador. Insisto, esto es un efecto económico directo, real, que ya podemos ir apreciando, pero que obviamente es apenas una primera muestra de lo que puede suceder. Gracias. Castanero. Soy el coordinador para El Salvador del ICEF, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Bueno, con esto daríamos por terminada esta conferencia de prensa. Aquí hay representantes de muchísimas organizaciones. Si ustedes quieren